Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora a la que veis este vídeo. En esta ocasión os voy a hablar de la relación que existe entre volumen y capacidad y de cómo podemos expresar medidas dadas con unidades de volumen en unidades de capacidad y viceversa. En primer lugar, vamos a ver qué diferencia hay entre volumen y capacidad. El volumen de un cuerpo es la cantidad de espacio que ocupa y se mide en metros cúbicos o en cualquiera de sus múltiplos y submúltiplos. La capacidad, sin embargo, es una magnitud que indica lo que cabe dentro de un cuerpo o recipiente y se mide en litros o en cualquiera de sus múltiplos y submúltiplos. Bien, pues ambas magnitudes están directamente relacionadas. De hecho, a veces se utilizan de forma no muy correcta indistintamente las unidades de una para la otra. Por ejemplo, cuando se habla de capacidad de un embalse se suele expresar en hectómetros cúbicos y se dice que, por ejemplo, un embalse tiene una capacidad de 180 hectómetros cúbicos. Si utilizamos como unidad de medida los hectómetros cúbicos, se trataría más bien de un volumen y no de una capacidad. Pero, como comentaba antes, se suelen emplear indistintamente, dada la relación tan directa que hay entre ambas magnitudes. Pues vamos a ver cuál es esa relación. Voy a empezar dibujando un cubo de 1 metro de arista, es decir, 1 metro de ancho, 1 metro de alto y 1 metro de fondo. Ese cubo tendría un volumen de 1 metro cúbico. Pues bien, en un volumen de 1 metro cúbico caben 1000 litros, es decir, 1 kilolitro. Y ya tenemos aquí una primera relación entre volumen y capacidad, que es que 1 metro cúbico será igual a 1 kilolitro. Y ahora vamos a dibujar otro cubo que tenga un decímetro de arista, es decir, con un volumen de 1 decímetro cúbico. Bueno, este cubo en realidad, si estuviese en relación al anterior, no sería tan grande, sería este otro más pequeño, pero como ya veis que es bastante pequeño, he utilizado uno un poquito más grande, ¿vale? Pues bien, en un volumen de 1 decímetro cúbico cabe exactamente 1 litro. Y tenemos aquí otra relación entre volumen y capacidad, que además es la que mejor se puede recordar y ya os contaré después por qué, ¿vale? Pero tenemos ya que 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro. Ya tenemos dos relaciones. Vamos a buscar una tercera relación. Dibujamos un cubo de 1 centímetro cúbico de volumen, ¿vale? Pues en 1 centímetro cúbico de volumen, que no sería ese cubo de ahí, sería este otro pequeñito si lo ponemos en relación al del decímetro cúbico, pero si lo ponemos en relación al primero del todo, sería ese otro tan pequeñito, y ya entendéis por qué he utilizado cubos de dimensiones un poquito más grandes, ¿vale? Bien, pues como decía, en un cubo de volumen 1 centímetro cúbico cabe exactamente 1 mililitro. Es decir, tenemos una tercera relación entre volumen y capacidad, y es que 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Resumiendo, tenemos tres relaciones directas entre volumen y capacidad. 1 metro cúbico es igual a 1 kilolitro, 1 decímetro cúbico es igual a 1 litro y 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Y os decía antes que la segunda de ellas, por lo menos a mí, siempre ha sido la más fácil de recordar, y es porque es fácil hacerse la idea de cómo es, por ejemplo, un brick, ¿vale? Un brick de leche, un brick de zumo de 1 litro. Las dimensiones que tiene son en torno al decímetro, es decir, serán, pues pueden ser 6 centímetros, 8 centímetros, dependiendo de la dimensión, si es el alto, el fondo, el ancho, ¿vale? Es decir, tiene un tamaño parecido al de un cubo de 1 decímetro de lado. Bueno, en realidad no sería ese el tamaño. Si lo comparásemos con la figura del principio del todo, nuestro brick pues sería ese otro, que efectivamente podéis ver que es bastante más pequeño que 1 metro cúbico y bastante mayor, ¿vale?, que 1 centímetro cúbico. Es decir, esta tiene un volumen que es equivalente al del decímetro, al del cubo, perdón, del decímetro cúbico, ¿vale? Nosotros sabemos pasar de unas unidades de volumen a otras. Como habíamos visto en el vídeo de conversión de unidades de volumen, para pasar de unidades mayores a unidades menores teníamos que ir multiplicando por 1000, y para hacerlo de unidades menores a unidades mayores teníamos que ir dividiendo entre 1000 porque las unidades de volumen aumentaban y disminuían de 1000 en 1000.
Por otro lado, también sabemos pasar de unas unidades de capacidad a otras. Si lo hacemos de unidades mayores a unidades menores, tenemos que ir multiplicando por 10. Y si era el caso contrario, queríamos ir de unidades menores a unidades mayores, íbamos dividiendo entre 10, porque en el caso de las unidades de capacidad, estas aumentaban y disminuían de 10 en 10. Perfecto. Hemos visto también que hay tres relaciones entre volumen y capacidad. Un metro cúbico es igual a un kilolitro, un decímetro cúbico es igual a un litro y un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Las tenemos ahí las tres representadas con flechas de doble dirección. ¿Por qué se puede ir tanto en un sentido como en el otro? Pues para pasar una unidad que nos den de volumen a otra unidad concreta de capacidad o viceversa, esto es como si tuviésemos un río en medio y nos tuviésemos que ir de un punto de una de las orillas a la otra orilla, es decir, como si tuviésemos la orilla del volumen y la orilla de la capacidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues si queremos pasar de un punto determinado que está en la orilla del volumen a otro punto determinado que está en la orilla de la capacidad, primero nos moveremos por la orilla de volumen hasta llegar a uno de estos tres puentes que tenemos, lo cruzaremos y a partir de ahí nos moveremos si es necesario por la orilla de la capacidad hasta llegar a la unidad que queramos. Bien, es decir, no hay un único camino, podemos seguir varios caminos. ¿Cuál seguimos? Bueno, pues o bien el que recuerdes cuál es esa conexión o puente, o bien el que te resulten menos pasos. Pero cada uno lo puede hacer como él quiera. Así es que vamos a ver una serie de ejemplos. Suponed que tenemos un acuario con un volumen de 30.000 centímetros cúbicos y nos preguntan cuántos litros de agua puede contener. Es decir, queremos pasar una unidad de volumen expresada en centímetros cúbicos a capacidad y concretamente en litros. Podemos, como he comentado anteriormente, hacerlo de varias formas. Una primera sería, si partimos de los centímetros cúbicos, podemos pasar primero a decímetros cúbicos, ¿vale? Nos movemos por esa orilla que decíamos del volumen, ¿vale? Y ahora cruzaríamos por ese puente que teníamos que nos llevaba directamente a los litros y ya tendríamos nuestra medida en litros. Esa sería una opción, pero como hemos dicho antes, se puede hacer de más. Podríamos, por ejemplo, pasar de centímetros cúbicos directamente a mililitros y ahora ya moviéndonos por la parte de la capacidad, ¿vale? Por esa orilla, pasaríamos de mililitros a litros. Pero tendríamos otra opción más, que sería pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, de metros cúbicos directamente a kilolitros y de kilolitros a litros. Esta tercera opción desde luego lleva más pasos, con lo cual no sería muy recomendable, pero por poder se podría hacer. Bueno, yo voy a optar por de los tres caminos que he comentado por el más corto, es decir, el segundo. Voy a pasar primero de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Para eso vamos de una unidad menor a una unidad mayor y lo estamos haciendo dentro de las unidades de volumen. Por lo tanto, tendremos que dividir, pero ojo, tened mucho cuidado, entre 1000. Al dividir entre 1000 obtenemos ya la medida en decímetros cúbicos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo tenemos muy sencillo, es utilizar la relación directa que hay entre decímetros cúbicos y litros, de manera que tenemos ya la medida final en litros. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora queremos expresar en litros también, ¿vale? Una medida de volumen de 0,016 decámetros cúbicos. Es decir, partimos de decámetros cúbicos y queremos llegar a litros. También tenemos varios caminos para seguir. Yo voy a optar por el de irme primero, convertir los decámetros cúbicos en decímetros cúbicos y después los decímetros cúbicos ya directamente en litros. Es decir, tenemos 0,016 decámetros cúbicos. Los pasamos a decímetros cúbicos, que ya sabemos son dos pasos, tenemos que multiplicar 2 veces por 1000, que equivale a multiplicar por 1.000.000. Y obtenemos así 16.000 decímetros cúbicos. Y ya directamente, como sabemos que un decímetro cúbico es igual a un litro, obtenemos 16.000 litros.
Vamos a ver un tercer ejemplo. Queremos expresar en hectolitros una medida de volumen de 0,25 hectómetros cúbicos. Es decir, vamos desde los hectómetros cúbicos hasta los hectolitros. Podemos seguir varios caminos. Yo voy a optar por el que me lleva a menos conversiones. Parto de los hectómetros cúbicos y los voy a pasar primero a metros cúbicos. Tengo que multiplicar 2 veces por 1000, ya que voy de una unidad mayor a una unidad menor y dentro de las unidades de volumen. Y obtengo así mi medida en metros cúbicos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a utilizar la relación directa que hay de metros cúbicos a kilolitros. La utilizamos y ya tenemos nuestra medida expresada en kilolitros. Por último, ¿hemos terminado? No, porque queremos la medida en hectolitros y la tenemos en kilolitros. Así es que tenemos que pasar de kilolitros a hectolitros. Vamos de una unidad mayor a una unidad menor. Pero mucho cuidado que estamos trabajando ahora ya en la orilla de la capacidad, es decir, con unidades de capacidad que aumentan y disminuyen de 10 en 10. Por lo tanto, tenemos que multiplicar una vez por 10. Y tenemos ya así nuestra medida final en hectolitros, que era lo que queríamos. Vamos a ver ahora el caso contrario, que queramos convertir una medida de capacidad a volumen. Por ejemplo, tenemos un recipiente que tiene una capacidad de 3000 centilitros y queremos calcular su volumen en metros cúbicos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues como hemos dicho al principio, podemos ir por distintos caminos, ¿vale? Podemos, por ejemplo, plantear ir desde los centilitros hasta los mililitros, pasar directamente de mililitros a centímetros cúbicos y por último pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Eso sería una opción. Otra opción que tendríamos, pues partiendo de los centilitros, pasarlos a litros, utilizar la relación que tenemos de litros y decímetros cúbicos y luego por último pasar ya de decímetros cúbicos a metros cúbicos. Incluso tendríamos una tercera opción, que sería pasar de centilitros a kilolitros. Utilizar la relación directa que hay entre kilolitros y metros cúbicos y ya tendríamos nuestra medida en metros cúbicos. De esas tres posibilidades yo voy a utilizar la segunda, que es pasar primero de centilitros a litros. Vamos por lo tanto de una unidad de capacidad menor a una unidad mayor. Eso quiere decir que tenemos que ir dividiendo entre 10 y concretamente tenemos que hacerlo 2 veces. Al dividir 2 veces entre 10 equivale a dividir entre 100 y obtenemos 30 litros. ¿Qué hacemos ahora? Utilizar la relación directa que hay entre litros y decímetros cúbicos, de manera que nuestra medida queda ya expresada en decímetros cúbicos. Tenemos 30 decímetros cúbicos. Pero como a nosotros se nos pedía calcular la medida en metros cúbicos, nos falta un último paso que consiste en pasar de los decímetros cúbicos a los metros cúbicos. Estamos yendo de una unidad menor a una unidad mayor, pero mucho cuidado porque nos estamos moviendo en unidades de volumen y las unidades de volumen van de 1000 en 1000. Por lo tanto, tenemos que dividir una vez entre 1000 y así tenemos ya la medida final en metros cúbicos. Vemos otro ejemplo. Queremos expresar en decámetros cúbicos la medida de capacidad de 720 decalitros. Queremos, por tanto, pasar 720 decalitros a decámetros cúbicos. Tenemos varias opciones o varios caminos que podemos seguir. Voy a optar yo por pasar primero de decalitros a litros. Vamos de una unidad mayor a una unidad menor y se trata de unidades de capacidad. Así es que tenemos que multiplicar una vez por 10. Tenemos así ya la medida en litros. Y el siguiente paso es utilizar la relación directa que hay entre litros y decímetros cúbicos, obteniendo ya la medida en decímetros cúbicos. Nos pedían la medida final en decámetros cúbicos y la tenemos ahora mismo en decímetros cúbicos. Por lo tanto, nos queda convertir esos decímetros cúbicos en decámetros cúbicos. Ahora estamos yendo de una unidad menor a una unidad mayor, pero ojo que lo estamos haciendo en unidades de volumen y por lo tanto tenemos que ir dividiendo entre 1000.
Lo tenemos que hacer concretamente 2 veces. Al dividir 2 veces entre 1000, que equivale a dividir entre 1.000.000, obtenemos la medida final en decámetros cúbicos, que era lo que queríamos. Pues ya sí, con este ejemplo hemos terminado. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me lo dejáis en comentarios y tan pronto como pueda os contesto. A seguir aprendiendo.